Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos a otro jueves más de webinars de salud. El día de hoy nos acompaña Karina Montiel y Eduardo Cárdenas. Bienvenidos, pónganos en el chat desde dónde se están conectando para poder escucharlos compartir y bienvenida, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Pues hoy es un gusto poder presentarles al doctor Jesús Eduardo Cárdenas Farfán. Él nos va a dar nuestra plática de hoy relativa al cáncer de mama, un tema que es tan comentado, tan platicado, tan conocido, pero que sin embargo sigue cobrando muchas vidas todos los años en México y en todo el mundo. Entonces, quiero presentar al doctor Cárdenas mencionándoles primero algo de su semblanza. Él es médico cirujano por parte de la UNAM, tiene una maestría en dirección de empresas por parte de la UVM, la Universidad Europea de Madrid, tiene diversos diplomados nacionales e internacionales. Él es miembro de la Health Tech México y es ex docente de la UNAM. Tiene más de 25 años de experiencia, así como lo ven de joven, pero ya tiene 25 años de experiencia en la administración de servicios médicos. Eh, un, un, una experiencia muy relevante dentro de su trayectoria es que fue director médico administrativo del Centro Oncológico Internacional, supervisando las unidades de oncología, nutrición, psicología, rehabilitación y gineco-oncología. Actualmente es nuestro director médico y de operaciones aquí en Salud Interactiva del Grupo Financiero Inbursa y está especializado en la integración y gestión de servicios de salud y asistencia, tanto en México como en nuestra operación que tenemos en Filipinas. Entonces, sin robarle más tiempo a nuestro querido doctor Cárdenas, le cedo el micrófono con mucho orgullo de tenerlo aquí. Bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Cari. Pues muy bien, muchas gracias a todos por el honor de su presencia por aquí. La intención es poder platicar un poco al respecto de este tema que es muy interesante. Creo que bajo esta lógica van a encontrar pues muchísimas cosas que tratamos de compartirles en materia no solo de lo que normalmente ya conocemos al respecto de todo lo que se publica y de todo lo que se presenta de que sobre el cáncer de mama a nivel medios de comunicación, a nivel difusión, a nivel procesos educativos que de alguna manera se realizan ya en condiciones de campañas preventivas que han cobrado importancia, sobre todo en los niveles educativos ya un poco más avanzados, particularmente la educación media y la educación superior, son los que de alguna forma han tratado de promover sobre todo mucho este tipo de condiciones y de temas por la relevancia y el impacto que de alguna manera tienen en la población mexicana. Entonces, sin más, bueno, pues creo que es muy importante mencionarles, esto es una conversación entre todos nosotros. La intención es de que de alguna manera podamos interactuar con este proceso. El equipo nos va a estar ayudando para que en caso de que alguien tenga alguna pregunta o que desee interrumpir o quiera tomar la palabra, con mucho gusto lo podamos hacer bajo esa lógica, ¿vale? El chat está activo, pueden levantar la mano cuando ustedes deseen y bueno, pues bajo esa lógica, arrancamos. Creo que ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, ya, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues arrancamos entonces con las condiciones más relacionadas con qué significa el listón rosa. El listón rosa es realmente el elemento que nos permite identificar la gran mayoría de los procesos de alguna forma educativos y preventivos que se tratan de hacer, sobre todo en materia de la promoción de enfermedades que forman parte de problemas de salud pública por la relevancia de el número de personas que afectan o por las condiciones de la letalidad de las enfermedades. Particularmente en el caso del cáncer de mama, lo identificamos con este listón rosa que, lejos de ser solamente esta horquilla que ustedes pueden ver, lo que representa es la necesidad de entender que el proceso preventivo para poder detectar de forma temprana el cáncer de mama tiene que llevarse desde una edad relativamente joven
y mantenerse durante prácticamente todo lo que nos reste de vida. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que se tiene que hacer, sobre todo para evitar de alguna manera complicaciones graves que pues radican en muchas cosas delicadas que vamos a revisar más adelante y que al final pues no necesitamos atenderlas de forma correcta. Entonces, este proceso en donde hay un simbolismo a partir del listón que nos indica que existe la posibilidad de luchar y que hay esperanza para el tema de la curación, es uno de los cuatro pilares que de alguna forma representan esta condición de listón rosa. La solidaridad, que esto pues es muy, muy, muy relevante, porque no solo quiere decir que en los grupos más cerrados, que en este caso son normalmente la familia, es en donde existen todos los mecanismos de apoyo, sino que hay una serie de comunidades que nos ayudan para poder entender qué es lo que puede suceder con mi cuerpo, qué es lo que de alguna manera estoy esperando, por qué es que no debo de dejar los tratamientos, qué es lo que de alguna manera representan condiciones normales o anormales, sobre todo en la vivencia de personas que también tienen el problema y que bajo esa lógica es muy importante el poder estar acompañándose entre personas de grupos semejantes, con problemas semejantes, sobre todo para poder entender qué es lo que hay que hacer de una manera precisa al momento de poder encontrar este tipo de detalles. Por otro lado, es que existe un tema de iniciativa. Esto quiere decir que hay una campaña que promueve la concientización y la detección temprana. Esto nuevamente lo repito, en todos los medios durante todo el mes de octubre, ustedes ven que hay presencia incluso en actividades deportivas en donde de alguna forma los mismos jugadores visten con uniformes rosas o con calcetas rosas o cosas por el estilo que, bueno, de alguna manera ayudan a promover que la gente conozca y se prepare, sobre todo en mecánica, del padecimiento que en este caso estamos hablando. Y por otro lado, que es el pilar de la prevención, en donde debe de existir este énfasis en que la detección temprana puede lograr salvar vidas. Esto es una condición que debemos de entender todos. El cáncer de mama es una condición que desafortunadamente es muy frecuente y que bajo esa lógica es muy relevante el tener todas estas acciones de participación en cualquier tipo de evento que en este caso exista. Lo vamos a ver más adelante al respecto de cuáles son los mecanismos con los cuales podemos orientar sobre todo este proceso de detección temprana y cuáles son, digamos que los tres elementos fundamentales de este tema de prevención. ¿Vale? ¿Por qué hablar de cáncer de mama? Bueno, pues nuevamente porque reiteramos que es un padecimiento que particularmente en el 99% de los casos que se presenta afecta a las mujeres y de forma, digamos que de forma contraria, en el caso de los hombres, el 1% es el número de casos que realmente encontramos con este tipo de padecimiento. Pero lo relevante, como lo ven ustedes en la tabla de la derecha, que eso es la parte importante de entender, es que en este 99% de los casos, fíjense bien cuál es la estadística que tenemos, sobre todo de presencia del padecimiento, particularmente contra otros tipos de cánceres. Es de los más altos, ¿sí? Esto quiere decir que existe una incidencia de casi del 39.9% en la población, particularmente en México, y que de estos casos hay una tasa de mortalidad. Esto quiere decir, los casos son letales en cerca de 10.3% de la gente. Bajo esta lógica, el problema nuevamente se vuelve un problema de salud pública porque al final del día la tasa de incidencia es demasiado alta y las condiciones de letalidad también lo son así. Ahora bien, ¿cómo es que podemos entender el cáncer de mama desde una condición de qué es lo que me puede provocar que se llegue a dar? Bueno, particularmente tenemos que ver con factores que son controlables y los que no son controlables. Hay algunos que en este caso, como la edad,
pues es algo que todos vamos a cursar y que en función a cómo vamos envejeciendo en la vida, pues existe mayor probabilidad de que pudiéramos tener algún impacto de estas consideraciones. Los más relevantes que es el antecedente de que haya cáncer en la familia. Bajo esta lógica, si existe algún antecedente de esto, estamos obligados a participar en cualquier tipo de campaña que nos permita estar seguros de que no existe algún problema al que tenga que darle seguimiento. Desafortunadamente, en condiciones, sobre todo de algunas esferas sociales, existe la particularidad de que la gente ya no quiere tener hijos. Particularmente este tipo de condición son casos que nos provocan que exista un mayor tiempo de contacto con algunas de las hormonas que en este caso están más relacionadas con este tema, y al haber mayor presencia de estrógenos durante mayor cantidad de tiempo, esto lo que provoca justamente es mayor riesgo de alguna alteración de cáncer de mama, ¿vale? El inicio de la menstruación de forma temprana, esto quiere decir antes de los 12 años, que es generalmente cuando se presenta la primera menstruación, y bajo esa lógica, al haber nuevamente un mayor periodo en el lapso de vida fértil de las mujeres con esta condición de presencia de estrógenos de forma permanente, esto provoca que incremente de alguna manera este riesgo, ¿vale? El primer embarazo después de los 30 años son condiciones que obviamente también generan esta condición de hiperestrogenismo. La condición del cáncer de matriz o en ovarios, que esto puede tener algún tema de vínculo o de liga sobre el nivel de riesgo que podemos tener para padecer cáncer de mama. La menopausia después de los 55 años, cuando estemos consumiendo terapia de reemplazo hormonal prolongado, generalmente esto en condiciones prácticamente de más de 5 años, estamos obligados a revisar que no exista alguna condición que me pueda orillar al tema de cáncer de mama. Obesidad es uno de los factores que también afectan la condición de presentación del cáncer de mama. La exposición a radiación ultravioleta o rayos ionizantes, que esto generalmente son en personas que trabajan específicamente en materia de laboratorios o de gabinetes en donde existe mucho este tipo de contacto. Pocas veces tenemos plantas con elementos de carácter nuclear que probablemente pudieran estar generando este tipo de riesgo para las personas, pero si lo hubiera, es importante considerar el proceso de prevención. Todos los consumos, tanto de tabaco como de alcohol, generan también complicaciones al respecto. No quiere decir que sean determinantes, pero de alguna forma afectan la posibilidad de que haya la presentación del cáncer de mama, al igual que el no realizar actividades físicas. Todo el tema de consumo de grasas saturadas, porque obviamente esto en forma cruzada genera las condiciones de obesidad y todo lo que hemos estado platicando, y particularmente el uso de anticonceptivos orales, que de alguna manera también puede afectar esta condición de presentación o de probable presencia de cáncer de mama, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué es nuevamente importante tener en consideración todo este proceso de orden preventivo? Porque al final, como ustedes lo pueden ver en las condiciones de presentación, cuando nosotros tenemos entre más jóvenes detectamos o más tempranamente detectamos el problema, es menos frecuente que haya una condición de muerte relacionada. Cuando nosotros lo detectamos en edades tardías, sobre todo cuando ya hay pocas cosas que podemos hacer por las progresiones de la enfermedad, la tasa de mortalidad se vuelve más alta. Y particularmente en la República Mexicana, como ustedes pueden ver, prácticamente tenemos a cerca de 16 estados de la República que tienen una tasa de incidencia y de mortalidad altas, y que particularmente es muy relevante el llevar estos mecanismos de prevención para que la gente de alguna manera pueda estar segura de que no hay ningún riesgo de que vayamos a tener este tipo de problemas, ¿vale? Aquí les presento una media. Como ustedes pueden ver, cerca de 18% más o menos es lo que de alguna manera nosotros estimamos que podría ser más o menos la media. Y dentro de esto, tanto Colima, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco,
Baja California y Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas están por arriba de estas medias. Bajo esta lógica es en consideraciones probablemente de todo lo que tiene que ver con condiciones educativas, condiciones de concentración de la población, factores demográficos, condiciones de contaminación o cualquier otra cosa que sean factores que de alguna manera radican en este tipo de ciudades, es muy importante tenerlas en consideración porque las tasas de presentación de cáncer de mama son mucho más altas. Hablando específicamente de lo que nosotros tenemos como cáncer de mama, es importante entender que la condición de cáncer per se refiere particularmente a una enfermedad multisistémica. Esto quiere decir que afecta todo el cuerpo y que bajo esta lógica está relacionada con un crecimiento irregular, descontrolado y acelerado de las células que se modifican, particularmente en el cáncer de mama, donde se localiza el problema es específicamente en la mama. Esto quiere decir que existen algunas estructuras, como se los muestro aquí en la diapositiva, que prácticamente son los diferentes componentes de la estructura de la glándula mamaria. ¿Cuál es la parte importante de todo de este tema? Es que en esta condición del tejido graso que rodea la mama, los lobulillos y los lóbulos, que son lo que componen esta estructura como si fuera algo semejante a un brócoli, para que ustedes más o menos lo puedan entender con esa lógica. Y los tubos que conectan todas estas estructuras para poder producir, en este caso, los trayectos para poder proveer, en este caso, de leche en el momento de la lactancia y que conectan con el pezón, son prácticamente las estructuras que se afectan dentro de este proceso. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Prácticamente estos lobulillos que de alguna forma no son otra cosa más que algunas cavidades semi redondas que de alguna forma tienen una cobertura con ciertos grupos celulares que forman estas paredes que ustedes alcanzan a ver probablemente en el esquema de la derecha, y que bajo esta lógica, cuando se presenta el cáncer de mama, lo que sucede es que prácticamente esto se vuelven estos crecimientos irregulares que son anormales, que bloquean de alguna manera la estructura normal que debe de venir como si fueran de una tubería a partir de estos conductos, y que bajo esa lógica se puede percibir ya como una masa. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito para poder entender en dónde se localiza particularmente el problema, y bajo esa lógica es qué tipo de alteraciones son las que nos puede dar, ¿vale? En específico, dentro de los síntomas más frecuentes que encontramos en el tema de cáncer de mama, es que puede haber una retracción particularmente del pezón. Esto quiere decir, es un efecto como de succión particularmente del pezón, y que bajo esa lógica, bueno, pues es importante inmediatamente acudir a una valoración. Que pueda haber una secreción anormal en el pezón. Esto quiere decir la salida de cualquier tipo de material que no sea de alguna forma algo que estemos esperando. En los casos en donde efectivamente hay lactancia, pues lo único que puede salir del pezón obviamente es leche, pero si encontramos algún otro tipo de secreción bajo esa lógica, tenemos que acudir a valoración. Bultos particularmente en la axila, y esto es particularmente importante porque dentro de los procesos de detección temprana, lo que mostramos o tratamos de enseñarle a la gente es que hay que poner particular atención en el cuadrante superior externo de la mama cuando estamos haciendo prácticamente la palpación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones se encuentran generalmente en esa zona. No quiere decir que no podamos no haya la factibilidad de encontrar alguna lesión en alguna otra de las zonas del seno, pero en el caso muy particular del cáncer de mama, reitero, la mayor cantidad de lesiones que en este caso por frecuencia encontramos casi siempre son en el cuadrante superior externo, particularmente pegado hacia la axila. Por eso es que hay que poner mucha atención en el proceso de detección de palpación cuando ustedes hagan estos procesos de autoevaluación.
La hinchazón de toda la mama puede ser otro indicador prácticamente de esta condición, y esto se nota de una manera muy sencilla, porque particularmente cuando nosotros hacemos los procesos de inspección en el espejo, como lo vamos a ver más adelante, lo que vemos es que una mama probablemente está mucho más tendiendo hacia gravedad que la otra. En estas condiciones, nuevamente, es importante acudir a valoraciones. En el caso de que haya cualquier tipo de irritación en la piel, o que exista particularmente alguna modificación de la estructura, como si fueran hoyuelos o algo que te digo, normalmente le denominamos nosotros lesiones en forma de cáscara de naranja, que no es otra cosa más que encontrar de alguna manera, otra vez, algunas alteraciones directamente en la zona de la piel que nos pueden provocar alguna condición de este tipo de riesgo. Si existiera dolor, ya sea en la mama o en el pezón, es importante acudir a valoración, y particularmente en los casos en los cuales podamos encontrar físicamente algún detalle en donde haya alguna modificación de la estructura que a simple vista se vea, nuevamente son indicadores para poder hacer una evaluación médica de forma inmediata. ¿Cuáles son normalmente las recomendaciones que nosotros seguimos para particularmente pedirle a la gente que se autoexplore y que tenga esa capacidad para poderse estar evaluando? Pues prácticamente todas las mujeres a partir de los 20 años, lo más recomendable es realizar este proceso de autoexploración una vez al mes. ¿Por qué es importante esto? Porque al final del día, reiteramos, no hay mejor juez que nosotros, que conocemos directamente nuestro cuerpo. Y bajo esa lógica, al detectar cualquier tipo de cosa que no sea normal, o que no hayamos visto o que no hayamos percibido en la exploración anterior, entonces esto nos tiene que llevar a solicitar la evaluación médica de forma inmediata para poder revisar lo que se tenga que hacer. Es importante que en todas las personas que se encuentran dentro de su vida fértil, esto quiere decir que aún cuentan con condición de menstruación, debe de realizarse esto preferentemente entre el día 5 y el día 7 de la menstruación. ¿Por qué razón? Por condiciones hormonales que pueden afectar de alguna manera la condición estructural de la mama, y que podemos encontrar algunas pequeñas bolitas que no necesariamente quiere decir que haya alguna condición de cáncer relacionado, sino que pudiera ser algún efecto más bien de orden hormonal. Bajo esta lógica se recomienda nuevamente que entre el día 5 y el día 7 de su ciclo menstrual, tratar de realizar este proceso de autoexploración. En los casos en los cuales haya ausencia de menstruación, esto quiere decir ya nos encontremos dentro de la menopausia, siempre va a ser importante que por lo menos en esta condición hagamos esta evaluación una vez al mes, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes que determinan esta condición de autoexploración mamaria? Básicamente son dos cosas. Uno es la capacidad de poder visualmente observar cómo se encuentran las estructuras mamarias, y la segunda es que a través de la palpación tengamos la posibilidad de poder hacer justo este proceso de detección. En los casos, digo, no voy a detener mucho en este tema, porque al final hay muchísima promoción de este tipo de condiciones. Hay una serie de videos que incluso ustedes pueden encontrar en YouTube que muestran de una forma muy sencilla cómo pueden ustedes hacer este proceso de autoexploración. Pero para no tardar mucho en este tema, lo importante es que utilizando las yemas de los dedos, prácticamente en condiciones con tras las manecillas del reloj, ustedes estén realizando prácticamente esta palpación, colocando el brazo prácticamente en la nuca de pie, y bajo esta lógica tocando ambos pechos. Si en este caso nosotros encontramos cualquier otra cosa, lo que realizamos es nuevamente un proceso de autoexploración, pero ya no de pie, sino directamente acostados, para poder tratar de localizar cualquier tipo de lesión que en este caso pudiera existir dentro de cualquiera de los senos, ¿vale? Entonces, esto es la parte relevante de la autoexploración, y lo más importante es que con la capacidad que existe el día de hoy
y sobre todo la disponibilidad de estos recursos que ustedes los pueden ver ahora ya incluso en centros comerciales, en algunos laboratorios médicos, con diferentes esfuerzos que hace la iniciativa privada particularmente y el gobierno para poder poner sobre la mesa este tipo de estudios para toda la gente. Es todas las campañas de mastografía y de ultrasonido que ustedes puedan encontrar. Son importantes participar en ellas porque al final, si es un esfuerzo que no tiene costo para ustedes, es importante utilizarlo, sobre todo para estar tranquilos de que no existe alguna factibilidad de que podamos desarrollar este tipo de problemas. ¿Por qué es relevante esto? Porque al final de lo que depende la mortalidad es qué tan tempranamente nosotros encontramos esta lesión, ¿vale? Si nosotros con este tipo de, digamos que de vigilancia y de revisión periódica logramos estar dentro del 63% de los casos, que son sitios específicos en donde se encuentra localizado el cáncer, la factibilidad de curación es mucho mayor. Cuando nosotros nos encontramos dentro de estadios dentro de los cuales el cáncer ya se encuentra derivado a otras estructuras, porque metástasis no quiere decir encontrarlo en una región muy lejana directamente de la mama, sino en estructuras incluso ganglionares, que son estructuras contiguas prácticamente a los senos. Esto ya da indicaciones de que hay una migración del cáncer y bajo esta lógica es mucho más complicado el poder atenderlo. ¿Por qué? Porque se considera que ya hay una afectación regional en donde vamos a tener que llevar a cabo otro tipo de tratamientos, otro tipo de terapias y algunas condiciones definitivamente que pueden modificar sobre todo la sobrevida de las personas. Nuevamente, bajo esta lógica, lo que nosotros médicamente vamos a tener que realizar es estadificar a las personas particularmente en función a todo esto que ustedes están viendo. Cuando nosotros atendemos dentro de las clínicas especializadas en temas oncológicos o atendemos a los pacientes dentro de los consultorios médicos, de lo que hablamos pues prácticamente es de poder identificar sobre todo los riesgos tanto biológicos y atrógenos, que esto, como les comentaba, es sobre todo en condiciones en donde nuestra actividad profesional nos obliga a estar en contacto con todo este tipo, sobre todo de elementos que pueden ser radiaciones, materiales nucleares o cualquier otra cosa, condiciones de temas reproductivos y el estilo de vida, ¿vale? Bajo esta lógica, los que tienen mayor impacto siempre van a ser que haya un antecedente específico de cáncer de mama en la familia, que exista la factibilidad a través de algunas pruebas que ya se realizan a nivel, sobre todo privado y en algunos hospitales públicos de alta especialidad, en donde se detectan mutaciones específicamente de estos genes relacionados con la presencia de cáncer, que son el BRCA1 y BRCA2, ¿vale? Cuando existe la detección de este tipo de genes, la condición, pues obviamente de dar algunos procesos, sobre todo de seguimiento periódico de la gente, se vuelven mucho más relevantes porque existe mayor factibilidad de que haya un tema de cáncer mamario en algún momento de la vida. En los casos en los cuales pudiéramos tener algún estudio que haya indicado que nuestra biopsia, resultado de algún nódulo o algo que se evaluó, pudiera tener alguna condición fuera de lo regular que nosotros encontramos en este tipo de, digamos que de estudios, que no es otra cosa más que obtener una muestra de la lesión y poderla ver en el microscopio para poder determinar específicamente qué tipo de condición es la que presenta. Cuando esto existe, definitivamente la factibilidad de que haya cáncer de mama es mucho más alta. Todo lo que tiene que ver con alteraciones de estas estructuras de las que hablamos, que son estas tuberías y estos lobulillos que de alguna manera existen en la estructura normal de la mama, también pueden provocar esta condición de mayor factibilidad de cáncer de mama cuando exista alguna condición de algún registro previo
de alguna radiografía de tórax en la infancia o la adolescencia, que bueno, pues de alguna forma esto no es, insisto, determinante para que haya cáncer de mama, pero aumenta en algunas condiciones, sobre todo pues el riesgo de que esto pudiera presentarse. En la exposición prolongada a todos los hormonales y en los casos en los cuales, reitero, haya mayor condición de eh, estancia en una fase de estrógenos elevados dentro del cuerpo, que esto es, mi menopausia es más larga, es a más larga edad, o en su defecto, inicio mi menstruación antes de los 12 años. Todo esto provoca que haya un mayor ciclo en donde hay mayor cantidad en la que estamos expuestos a los estrógenos, y esto puede provocar justo esta condición de cáncer. Factores que nos protegen bajo esta lógica es generalmente que el primer embarazo, particularmente a término, esto quiere decir que se logre, esté por abajo de los 30 años, que haya ejercicio físico la mayoría de los días de la semana. Y esto no quiere decir correr un maratón, pero requiere decir que sí es necesario tener una condición de activación física, particularmente de acuerdo a nuestras condiciones tanto físicas como sociales, como de la edad. Esto es muy importante, que ustedes se acerquen a las personas adecuadas, sobre todo para evitar condiciones de lesiones que pudieran provocar alguna condición, sobre todo de discapacidad, y que esto provoque que ya no haya ejercicio ahora por una lesión física. Esto es muy importante entenderlo, y bajo esa lógica, cualquier profesional de la salud o alguna persona especializada en temas de nutrición deportiva puede ayudarles justamente con este tipo de procesos. El evitar el sobrepeso es uno de los particulares puntos cardinales en las personas que pueden tener ya sea riesgo de cáncer de mama o cáncer de mama ya presente. ¿Por qué razón? Porque a mayor cantidad de peso requerimos de mayor cantidad de medicamentos para poderlo atender. Y bajo esa lógica, esto puede llegar a provocar, pues obviamente, modificaciones en el curso del tratamiento, y que el tratamiento no tenga el efecto que estamos requiriendo. Particularmente en todos los centros oncológicos en donde ustedes de alguna manera vayan a acudir, se hacen valoraciones muy específicas del tema de nutrición y particularmente de la composición del cuerpo, para poder determinar específicamente las cantidades de medicamento que se requieren para poder atender el problema. Alentar la lactancia materna, porque de alguna manera nuevamente esto reduce sobre todo el detalle hormonal del que hemos estado hablando, y por supuesto evitar cualquier cosa que nos provoque el insertar dentro de nuestro cuerpo factores complicados como pueden ser nicotina, alquitrán o cualquier otra cosa que tenga que ver con los componentes que se tienen dentro del tabaco, y reducir sobre todo por las condiciones de la ingesta del alcohol. Nuevamente, esto no quiere decir que haya una condición de cesar el consumo de particularmente de alcohol, pero sí tratar de hacerlo en una condición sobre todo muy, muy controlada, para evitar que esto pueda provocar alguna condición compleja en la manifestación de cáncer. Favorecer la dieta rica en fruta y vegetales es muy relevante, sobre todo por todos los componentes que nos provee, particularmente en temas de oxidación y sobre todo de modificaciones de la estructura general del cuerpo. En este ciclo del cual nosotros tenemos que estar perfectamente claros, es que ante cualquier síntoma que nosotros detectemos, debe de existir la opción de que nosotros hagamos esta autoexploración. Si en materia de la autoexploración encontramos algo que sea visual o palpable, definitivamente tenemos que hacer un estudio de tamizaje. Y este estudio de tamizaje tiene que ver con el ultrasonido o la mastografía. ¿Por qué razón? Porque son los únicos elementos que nos van a dar certeza de si este es un problema que debemos de atender, o es algo que simple y sencillamente tenemos que vigilar. Una vez que nosotros tenemos esta condición en la cual
existe este proceso de detección a través de imagen, ya sea por el ultrasonido o ya sea por la mastografía, tenemos la posibilidad de poder determinar a través de algún estudio adicional, que generalmente son punciones con agujas para tomar biopsias. Y bajo esta lógica podemos definir cuál es la naturaleza del cáncer y definir si la condición es benigna o maligna, ¿vale? Bajo esta lógica, a partir de todos los hallazgos que nosotros podamos hacer en una lesión en donde prácticamente este criterio de exofítico, que no es otra cosa más que ya se ve visualmente en el exterior del tejido, y la comparación de ambas glándulas mamarias, existen básicamente cuatro condiciones de, digamos que de resultado, que es, no encontramos una anomalía, existe algún engrosamiento del tejido con características de alguna masa en específico, que es algo que ya se toca, o esta masa ya tiene características, sean benignas o sean malignas durante el proceso de la palpación. Esto es importante que ya lo realice de alguna forma un médico que tenga la capacidad de poder de identificar, sobre todo de forma específica, cuáles pudieran ser un riesgo, sobre todo en el detalle ya de la valoración de los pacientes. ¿Cómo se ven las imágenes de mastografía y de ultrasonido? Bueno, pues digo, no pretendemos dar una clase de mastografía y de ultrasonido dentro de esta sesión, pero lo importante es que ustedes vean la factibilidad de que en el caso de la mastografía, podemos ver nosotros ya imágenes muy específicas de qué tanto tejido está afectado y en el caso del ultrasonido podemos revisar condiciones más relacionadas con el detalle de hasta qué tipo de capas o qué profundidad es la que de alguna manera se puede observar que existe de una lesión. ¿Por qué la mastografía se prefiere al ultrasonido? Porque es el único que está confirmado a través de los estudios clínicos que hay en la mayoría de los centros oncológicos, que reduce la factibilidad de mortalidad entre el 21 y el 30% cuando se realiza a tiempo. ¿Por qué razón? Porque la sensibilidad y la especificidad son muy altas del estudio. Bajo esta lógica, lo que nos da médicamente hablando es el favorecer que tengamos nosotros un diagnóstico temprano y que podamos utilizar la terapia efectiva, particularmente para poder atacar el problema. Esto nos ayuda a mejorar la supervivencia de los pacientes, nos ayuda a reducir el impacto económico que esto tiene en condiciones tanto de si lo paga una institución o si lo paga directamente un paciente, y bajo esa lógica reducimos sobre todo el sobrediagnóstico y los tratamientos innecesarios en el 20% de los casos, ¿vale? ¿Cuáles son las indicaciones particularmente de la mastografía? Pues son las que ustedes ven aquí. Es toda mujer asintomática de 40 a 49 años de edad debe de realizarse una mastografía anual. No hay nada más que hacer. En los casos de las mujeres asintomáticas de 50 a 74 años, se debe de realizar la mastografía cada 1 a 2 años, y en mujeres asintomáticas de más de 74 años, por lo menos realizarla 1 a 2 años en los casos en los cuales haya goce de buena salud. Reiterando, que a partir de los 20 años, lo importante es realizar estos procesos de autoevaluación, y en los casos en los cuales haya la justificación para poder realizar este proceso de una mastografía o de un ultrasonido, poder llevar a cabo el estudio de una forma inmediata. Los resultados que normalmente nosotros encontramos, y esto generalmente es una pregunta que prácticamente todas las personas tienen después de salir de una mastografía o de un ultrasonido, es ¿qué significa esta condición del sistema de clasificación de BRATS? Lo importante de esto es que ustedes entiendan que todos aquellos casos en donde nosotros encontremos un resultado con BRATS 3, es importante acudir a la valoración secundaria después de haberse realizado el estudio. No hay más. ¿Por qué? Porque un profesional de la salud es el que se tiene que encargar de definir si bajo esa lógica este hallazgo
que ya está dentro del resultado del estudio, puede necesitar realizar algún estudio subsecuente para poder determinar que no existe una condición de malignidad en el proceso. En los casos en los cuales el BRATS-2, BRATS-1 o BRATS-0 se encuentren en esta condición, digamos, de resultado del estudio, la, la, la recomendación es repetir el estudio prácticamente al año. Sí, bajo esa lógica existen sobre todo los niveles 1 y 2, en donde pudiéramos encontrar prácticamente hallazgos benignos, ¿vale? Esto no es otra cosa más que un sistema de clasificación que nos ayuda a nosotros a determinar cuál es la factibilidad de que el estudio de alguna manera esté reportándonos algo maligno. El proceso secundario que se tiene que realizar bajo esta lógica es ya sea la toma de biopsia, que puede ser a través de una excisión directa o a través de aguja fina, que es lo que nos sirve para poder tomar una muestra y de forma transoperatoria realizar el proceso de revisión al microscopio de evaluación de la gran mayoría de las condiciones que tienen que ver con las condiciones histoquímicas del tejido que en este caso estamos evaluando, y que bajo esa lógica se pueda determinar si es necesario realizar algo adicional dentro del mismo procedimiento que se está haciendo, ¿vale? Esto se hace casi siempre a nivel intrahospitalario, en una sala de cirugía, en donde tenemos la capacidad de poder guiarnos ya sea por el ultrasonido para poder tomar la lesión en específico, esa muestra, o en su defecto el realizar digamos que el procedimiento para exponer la lesión y poder obtener la muestra que necesitamos evaluar dentro del proceso. Ahora bien, ¿cómo es que de alguna manera nosotros clasificamos a nivel médico todo este tema? Pues básicamente es en función al tamaño del tumor, si existen nódulos presentes, esto quiere decir ganglios que ya puedan estar afectados, y si existe factibilidad de metástasis. Esto es lo que en muchos de los textos o de las unidades oncológicas van ustedes a encontrar, dentro de lo cual pues verificamos cuáles son los diferentes estadios en función nuevamente a estas tres variables. No pretendo que tengamos ahorita ninguna condición específica sobre esto, pero es importante entender qué significa esta clasificación de TNM, que es la que aplicamos normalmente cuando ya encontramos algún caso sugestivo de cáncer de mama. Bajo esa lógica, digo, voy a presentarles un par de imágenes que es muy importante que sepan que son imágenes duras. Lamentablemente, bueno, pues es importante entender que bajo esta lógica, esto es con lo que nosotros nos encontramos a nivel médico. Y es importante que, bueno, pues si alguno de ustedes considera que puede ser una imagen complicada para poderse ver, le sugerimos apagar un poco la presentación, que son prácticamente dos diapositivas que vamos a ver en este efecto. El beneficio de poder detectar de forma temprana el cáncer de mama es que nosotros podamos, en los casos muy específicos donde las lesiones están, como lo vimos en la tabla, en una de las gráficas anteriores, la posibilidad de detectarlo en una zona muy específica, muy focalizada, y que esto nos permita tener menor afectación del tejido mamario. Si ustedes pueden observar, aquí la excisión es completamente diferente. La posibilidad de una cirugía reconstructiva tiene mucho menor impacto, porque lo único que retiramos es el sitio muy específico en donde este cáncer, que en este caso estaba localizado particularmente en el pezón, pueda darnos el resultado que necesitamos. Cantidades de medicamentos, condiciones de radioterapia y cualquier otro tipo de tratamiento adicional que se requiera pueden ser en estas condiciones menos agresivos si lo encontramos a tiempo. A diferencia de que si nosotros desafortunadamente encontramos esto en una condición tardía, la factibilidad de que tengamos que hacer cirugías mucho más radicales para poder eliminar el tumor, bajo esa lógica, se presentan con este tipo de condiciones. Por eso es tan importante este proceso de autoevaluación, de reconocimiento y sobre todo de tamizajes preventivos en todos los momentos de la vida de la mujer.
¿Qué condiciones de avances sobre todo en temas de investigación y en el ciclo de atención tenemos para el cáncer de mama? Y voy a tratar de ser ya un poquito más breve en este respecto. Es Tenemos muchísimas cosas en donde el tema médico ha avanzado de forma muy importante y que ahora nos ofrece cosas súper interesantes en materia de predicción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación. Bajo esta lógica, el día de hoy en temas predictivos, y voy a hablar muy rápido de todo este tema, existe la factibilidad de poder ya determinar a través de algunas evaluaciones de orden, sobre todo a nivel genético, la factibilidad de poder revisar que hayan o que existan particularmente algunas condiciones ya relacionadas con temas del tumor, de su estructura celular, de las condiciones de las posibles, digamos que, secuencias que de alguna manera tienen los tumores. Y esto nos permite particularmente determinar cuáles de estos tumores pueden ser más agresivos, cuáles requieren de mayor vigilancia, en qué momentos tenemos mayor factibilidad de una recaída, etcétera, etcétera. Entonces, esto a nivel de predicción nos ayuda a hacer muchísimas cosas que podemos ofrecerle al paciente, sobre todo para temas de evitar que exista cosas de sobretratamiento o de sobremoderación en las condiciones de evaluación. Ahora bien, las condiciones relacionadas con temas de quimioprevención, que ya son fármacos muy particulares que se está estudiando de qué manera se pueden administrar de forma segura en algunas personas que tienen factibilidad de cáncer de mama con mucho mayor, digamos que, eh, con mucha mayor factibilidad de poderlo desarrollar y que bajo esa lógica son candidatos para este tipo de cosas. En materia de condiciones de cirugía preventiva personalizada, esto, pues digo, es muy sonado. Hay algunos, incluso artistas que ustedes saben que se han sometido a este tipo de procedimientos, sobre todo cuando encontramos genes activos, particularmente en temas de factibilidad de cáncer. Cuando BRCA1 o 2 se encuentran presentes dentro de estos tamizajes, hay la factibilidad en algunos países de forma electiva de ofrecerle a las personas la posibilidad de realizar una cirugía de forma temprana con todo el proceso de reconstrucción que se requiere para evitar, sobre todo, condiciones de visibilidad inadecuada para las personas. Por otro lado, en temas de diagnóstico y estadificación, el día de hoy se están integrando, sobre todo con la cantidad de imágenes e información que ya tenemos disponibles, mecanismos de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar de forma más precisa temas específicos de lesiones. ¿Y esto para qué nos sirve? Específicamente para poder evitar que hayan falsos negativos o falsos positivos en la forma en la que nosotros hacemos estas detecciones. Adicionalmente a esto, agregamos contraste ya en algunos de los estudios, sobre todo de mastografía. Hay biopsias líquidas para diagnóstico molecular que ya podemos realizar en algunos lugares y algunos detalles de paneles genómicos que para lo que nos sirven es para poder detectar algunas particularidades en el proceso, sobre todo cuando vamos a asignar una quimioterapia, que nos permiten definir que el paciente va a responder mejor al tratamiento y que no vamos a perder el tiempo utilizando fármacos que no van a tener ningún beneficio para el paciente. En el caso de los tratamientos, que pueden ser tanto a nivel local como a nivel sistémico, bueno, pues hay una serie ya digamos que de elementos que ya también existen dentro del mercado. No todos están disponibles en México, pero al final esto nos ayuda prácticamente a poder ofrecer estrategias, sobre todo de tratamiento ya muy específico para pacientes con cáncer de mama ya activo. Inmunoterapia, terapias dirigidas basadas en condiciones ya de secuencias tumorales, que nuevamente esto quiere decir, primero revisamos a nivel estructura del cáncer, cuáles son particularmente las condiciones del mismo y con eso definimos cuál es la terapia que vamos nosotros a aplicar con el paciente. Y el tema particularmente en condiciones, sobre todo de estas nuevas terapias y nuevos enfoques, lo que nos permite particularmente aquí es ofrecer algunas alternativas también a los pacientes que les ayudan a
digamos que tener esta posibilidad de lograr desarrollar algunas vacunas, realizar algunos temas de tratamientos ya específicamente celulares y algunos que van específicamente a los particulares casos de cáncer que ya tenemos ahí activos. En temas de rehabilitación y soporte, bueno, pues en la mayoría de los procesos, sobre todo que tienen que ver con temas de cirugías, son mucho menos cruentas, son cirugías que permiten eh, tener particularmente o evitar digamos que la extracción, sobre todo de ganglios linfáticos que no necesariamente pudieran estar en este caso dañados. Y eso nos ayuda a reducir sobre todo procesos inflamatorios en el brazo que de alguna manera tienen que ver con esta condición vascular que se limita a través de estas resecciones. Y bueno, pues bajo esas condiciones, programas de ejercicios oncológicos estructurados, que bueno, pues que tienen que ver con sobre todo condiciones de reducir los efectos de una mastectomía, ya sea parcial o radical, en los casos en los que de alguna manera lo tenemos que realizar. Seguimiento de pacientes particularmente para poder vigilar que haya más bien que no haya posibilidad de una recaída y condiciones sobre todo de soporte psicosocial que se puede realizar a nivel digital y que bajo esta lógica pues nos ayuda sobre todo a conformar estos grupos de apoyo de los cuales hemos estado hablando. Esto es lo que ya existe particularmente en México. Esto lo pueden encontrar ustedes en la mayoría, sobre todo de los centros oncológicos que ya existen para el tratamiento de personas con cáncer. Y bajo esa lógica, bueno, creo que ya estamos aquí contratiempo, pero bueno, pues dejo los micrófonos para Cari y para Mel. Gracias, Lalo. Nos gustaría preguntarles, abrir los micrófonos si tienen alguna inquietud, duda, curiosidad, algo que les preocupe. Por favor, este es el momento. Creo que fuiste muy claro. Muy claro, ya los espanté Aquí, mucho. no, doctor, súper claro, la verdad, por aquí tiene la manita levantada Gloria Ivonne Urquiza González. Gloria, te voy a activar el micrófono para que puedas participar. Hola, buen día. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, Gloria, Una, Gloria. adelante. una de mis amigas tiene el triple negativo a nivel 3. ¿Qué tan agresivo es ese tipo de cáncer? Desafortunadamente, Gloria, son de los más agresivos, ¿sí? Bajo esa lógica, digamos que las condiciones, sobre todo de tipificación, eh, digo, me imagino que debe de estar ya ella integrada en un proceso de evaluación ya oncológica y de tratamiento directamente en el lugar en donde se deba de estar atendiendo, pero la parte importante, bueno, pues es todo el proceso de cribado que necesitan hacer, sobre todo para el proceso ya de diagnóstico final y pues tratar de agarrar y de ofrecer alguna alternativa que haya disponible, sobre todo dependiendo del centro oncológico, ¿vale? La mayor cantidad de medicamentos que te podría decir que se pueden pues utilizar, sobre todo porque a nivel público pues es complicado en algunas ocasiones encontrar todos los posibles medicamentos que se pueden utilizar y la recomendación pues obviamente sería acudir a algún centro oncológico de orden privado para poderle ofrecer alguna opción terapéutica. Sí, al parecer se está atendiendo en FUCAM, Ujú. pero sí me llama mucho la atención el tema de qué tan agresivo es. Y me dijo que tenía carcioma, dame un minuto, carcioma ductal triple negativo. ¿Es Es un relacionado? es un carcinoma ductal triple negativo, justo. Así es. Ujú. Y reitero, sí son de los más agresivos y es muy importante el poderle dar seguimiento y atención lo más rápido posible. Gracias. Gracias, Gloria. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran compartir? Tenemos la manita levantada de Yailin Miranda. Abramos su micro, por favor. Listo.
Gracias, buenos días. Una duda, si encontraron nódulos en un ultrasonido previo, pero lo están mandando a hacer como cada 6 meses otra vez como preventivo, ¿es necesario hacer una mastografía? Perdón, Jailin, ¿te Yailin, te escuchas un escuchamos poquito? muy abajo. Sí, un poquito lejos. Digo, ¿Ya me escuchan mejor? entendí que hay una presencia de nódulos y que les están pidiendo el detalle del ultrasonido cada 6 meses, ¿correcto? Ajá. En ultrasonido comentaron que no era nada malo, pero Ajá. sí era necesario hacer cada 6 meses de nuevo el ultrasonido como manera preventiva. Pero mi duda ¿es necesario hacer una mastografía ¿Qué por edad lo que tiene, comentaba qué edad tiene la paciente, Yailin? 30, Perdóname, 30 años? 30 años. Ok. ¿Y ya acudió a valoración médica? Es correcto. Ok, de acuerdo. Bajo esa lógica, yo lo que te sugeriría es que si ya acudió a la valoración médica, seguramente lo que debe de estar reportando el ultrasonido debe de estar dentro del rango de BIRATS 0 o 1, que es generalmente cuando solicitamos que haya ese proceso secuencial de cada 6 meses estar evaluando el ultrasonido. Si no existe alguna modificación de la lesión con esta lógica, seguramente estarán pidiendo que se realice este estudio de forma prácticamente recurrente y pues lo importante otra vez es evaluar sobre todo de alguna manera cambios. Yo te sugeriría que si ya con la recomendación del médico o la evaluación médica no hay algún hallazgo específico en donde haya alguna condición relacionada con tema de cáncer, bueno, pues podríamos seguirlo manejando con el ultrasonido. La recomendación de los expertos en temas de oncología es que si esta lesión no tiene cambios, generalmente se puede seguir observando con el ultrasonido que provoca menor exposición, sobre todo a temas de radiación. ¿Vale? Entiendo. Muchas gracias. A ti, Yailin, por compartirnos tu pregunta. Y también tenemos a Mari Delgadillo con su manita levantada. Si podemos abrirle su micro, por favor. Listo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta, doctor, va enfocado a que hace un mes a mi hija le detectaron, bueno, se detectó ella más bien una bolita en la axila izquierda. Ella tiene 23 años y la llevamos a hacer un ultrasonido por la edad, pero el médico le dijo que no era nada peligroso, que no era cáncer o algo así, que porque era un quiste de grasita. La pregunta y la duda como mamá, obviamente, es, pido una segunda opinión, voy con un oncólogo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, generalmente por la edad de la paciente es poco probable que pudiéramos tener, si no hay evidencia en el ultrasonido de alguna afectación o extensión de la lesión, que esto pudiera ser un tema oncológico. Sin embargo, para tranquilidad de ustedes, lo que te recomendaría es, digo, ¿qué especialidad fue la que atendió a tu hija? Especialidad como tal, pues no, nada más encontramos un oncólogo Ajá, cerca de casa y nos mandó a hacer un ultrasonido para la niña. ok, Eso fue todo. pero quien la vio fue ya oncología, ¿correcto? Sí, exacto. Seguramente debe de estar en estas condiciones de estos casos en los cuales hay algunos, sobre todo quistes o fibroquistes, ¿sí? Que de Ujú. alguna forma se presentan con esta condición. Lo importante de nuevo es estarlo vigilando y sobre todo pues darle la secuencia en las revisiones con el oncólogo, que en este caso ya la vio, ¿vale? Ok, el oncólogo sugirió retirar esa bolita de grasa. ¿Sí es conveniente? Te sugeriría que sí haya una segunda opinión médica, ¿sí? Ok. Bajo esa lógica, al ser un quiste completamente benigno, técnicamente pues no debería de haber excisión.
Ahora bien, Eso de si las se realiza la excisión y bajo esta lógica tenemos ya el tumor, bajo esa lógica podemos hacer toda la tipificación, sobre todo a nivel celular, para poderlo evaluar. Pero sí te recomendaría que haya definitivamente una segunda opinión médica. Trabajando correctamente, que no Ok, tenga nada muchas nada, gracias. que no se y al igual desempeño de la red o del Muchas internet, pues gracias, a Mari. veces me Y sí, como dice el doctor Cárdenas, siempre es me molesta saber si importante una segunda opinión, sobre todo si nos sentimos inquietas como mamás, como mujeres. Si hay algo que nos puede dar paz y estar más seguras, más confiadas, pues siempre es bueno tener una segunda opinión, quizá a lo mejor de un ginecólogo. Y también hay tratamientos, ¿no, Lalo? No, si nos pudieras compartir tratamientos que permiten disolver quistes con hormonas o con algunos otros tratamientos para todo este tema de grasa, agua. Que de nuevo o sea, sí son elementos que se pueden utilizar, pero al final del día, o sea, la prioridad siempre es descartar que haya alguna condición de malignidad. Por eso es que es importante que bajo esa lógica el oncólogo o en este caso el gineco-oncólogo tengan la capacidad de poder evaluar de una forma integral la lesión y que bajo esa lógica, una vez descartando cualquier otro tipo de malignidad en la lesión, entonces sí avanzamos con cualquier otro tipo de tratamiento en donde efectivamente se puede hacer una exéresis o el retiro de la bolita, alguna introducción de algunos elementos que efectivamente lo que hacen es que disuelven el tejido graso y que bajo esa lógica prácticamente de forma muy localizada se puede eliminar el tumorcito, sobre todo para tranquilidad de todo el mundo. Pero reitero, lo importante es evaluar primero las condiciones, realizar todo el historial clínico del paciente y una vez que nosotros tengamos la tranquilidad de que tenemos pocos factores de riesgo y pocos detalles que apunten a un tema de malignidad, entonces sí, avanzar con cualquier otro tipo de tratamiento. Nos comparte sobre el tema Gerardo Rosas. Nos dice, los nódulos se pueden tratar o medicar para reducir o quitar. Sí, justo es lo que acabamos de comentar. Si no, todo es quirúrgico. Y Gloria Ivonne Urquiza tiene su manita levantada. No sé si se quedó levantada de la pregunta anterior o quieres preguntar algo, Gloria. Ok, tenemos de Lucero un comentario. Gracias por la sesión, todo muy claro. A cuidarnos. Guillermina, muchas gracias. Gracias a todos los que están participando y les queremos compartir una promoción que tenemos para ustedes o que inclusive puedan compartir con mujeres y hombres cercanos a su entorno. Ya saben, el cáncer de mama no solamente desgraciadamente ocurre en mujeres, sino también se puede presentar en hombres. Entonces tenemos una promoción para ustedes, para que presentando, llamándonos a nuestra área de concierge, les vamos a dar una promoción que puede ser una mastografía por 415 pesos o bien un ultrasonido de mama por 495 pesos. Y si de una vez se quieren checar, también tenemos colposcopía y Papá Nicolau, las dos cosas por 700 pesos. Para hacer válida esta promoción, solo necesitan llamar al teléfono que aparece en este cupón. Es el 5542093204, que es nuestra área de concierge, y ahí solicitan que les demos este descuento y nuestra área de concierge les va a ayudar a hacer la cita para su estudio. Les va a indicar en qué laboratorio se puede realizar, en qué condiciones deben presentarse, ya saben, sin crema, sin desodorante y todo este tipo de cosas. Y los laboratorios donde se pueden realizar son los de Grupo Aries, que son Swiss Lab, Olab, Azteca, Jenner, Biomédica, Promedic,
Expoliab y muchos otros que están alrededor de la República Mexicana vienen aquí abajo en este cupón. Y por favor, no dejen de llamarnos, aprovechen. Si ya nos explicaron lo importante que es la prevención, no lo dejemos para mañana, ni para el próximo mes, ni cuando tenga tiempo, cuando no tenga juntas. Vayamos de una vez. La promoción está vigente hasta el 30 de octubre. Solo deben llamar al 55 42 09 32 04 y ahí los vamos a atender, a dar su código de confirmación para que se presenten al laboratorio, fecha, día, condiciones, todo. Si por favor al terminar pueden ayudarnos a hacer esta encuesta, se los vamos a agradecer. Solo deben escanear este código QR para que nos puedan dar su opinión, retroalimentación y podamos traerles temas relevantes para ustedes y promociones también. Muchas gracias, de verdad. La presentación estará subida en nuestro canal de YouTube, Salud Interactiva, y estará arriba con nuestras marcas Bri, Medical Home, ya nos conocen, búsquenos en YouTube y ahí estará la presentación. También se las podremos hacer llegar al correo electrónico con el que se registraron, así es que nada más que agradecerte, Eduardo, por haber estado con nosotros. Gracias, Mine, Mel, por la moderación y gracias a todos ustedes que participaron con nosotros. Hagamos nuestra vida más segura. Con mucho gusto. Que tengan buen día a todos. Gracias.